quiero hablarles hoy bajo el título Dios quiere y puede. Así se llama esta conferencia, Dios quiere y puede. Y vamos a leer un texto que tal vez tú has oído, has leído en alguna ocasión. Y es cuando un hombre leproso viene donde Jesús pidiéndole sanidad, pidiéndole un milagro. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 12 y versículo 13. Dice, aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había un hombre lleno de lepra. Y quiero que estés muy atento a los detalles de este texto. Este hombre estaba lleno de lepra, pero dice, él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre viene, se postra donde Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y me gusta esto, dice, al instante la lepra desapareció de él. Y me gusta tanto esta palabra porque mira lo que sucede. Dice que este hombre, este leproso, dice que vino donde Jesús. Vino delante del Señor y dice que él se postró ante el Señor. Y esto se llama humildad, se llama humillación. Y si hay algo que agobia al ser humano, no ahora, sino siempre, es el orgullo, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Y a veces nos cuesta, y es algo que nos pasa a todos, nos cuesta la humildad, nos cuesta la sencillez, nos cuesta reconocer, nos cuesta humillarnos, nos cuesta bajarnos, porque hay tanta arrogancia en nuestro corazón, porque hay tanta altivez en nuestro corazón. Saben, yo creo que una de las grandes lecciones de toda esta crisis y de todo esto que ha sucedido es que no podemos seguir siendo altivos, no podemos seguir con arrogancia, no podemos seguir con prepotencia, no podemos. ¿Sabes qué ha demostrado esta crisis mundial? Lo vulnerable, lo frágil del ser humano, del sistema, lo frágil de las naciones, de este mundo. O sea, lo frágiles que somos. Y esa fragilidad nos debe llevar a nosotros, ¿sabes a qué? A ser sencillos, a tener humildad. Y dice que este hombre, vamos a seguir con la historia, dice que este hombre vino delante de Jesús y se postró. Ahora, mira que es interesante que todos los enfermos y toda la gente que recibió un milagro de Jesús, nunca vinieron con una actitud altiva, nunca llegaron a Jesús con una actitud arrogante, nunca llegaron con prepotencia, con orgullo, con altivez. Siempre llegaron con humildad y hay algo constante en cada milagro. Y es que dice, se postraron. Se postraron. De todo se dice, se postraron. Ahora, no era como un requisito que Jesús ponía como que si vienes a mí te tienes que postrar. No, para nada. Era algo del corazón de cada persona que estaba necesitada y que venía delante del Señor. Y es tan hermoso este texto, porque dice que este hombre lleno de lepra viene y se postró delante de Jesús. Se postró delante del Señor. Y es que uno nunca puede olvidar de dónde lo ha sacado el Señor. ¿Sabes? Hay algo que uno nunca puede olvidar y es sus comienzos y sus inicios. Aún en tu carrera profesional, aún como ama de casa, como empresario, como, no sé, como un doctor, como un profesional en algún área, nunca uno puede olvidar sus inicios. ¿Recuerdas tus inicios? ¿Recuerdas cuando empezaste? ¿Recuerdas los sacrificios para estudiar, para trabajar? ¿Recuerdas las luchas? Y cuando uno puede recordar sus inicios,
Eso como que lo mantiene y nos mantiene muy tranquilos, nos mantiene en el mismo lugar. Y este hombre viene y se postra delante del Señor. Pero dice que estaba lleno de lepra. Los leprosos eran personas desplazadas socialmente. No podían vivir en comunidad. Estaban aislados. Los leprosos, muchos de ellos andaban en grupo y algunos andaban con unas campanitas para anunciarle a la gente que ahí venía un leproso. Cuando la gente oía que venía un leproso, la gente se hacía a un lado. Eran personas que sufrían muchísimo. Y me gusta tanto el relato de Lucas, del Evangelio de Lucas, porque Lucas es un médico. Y si hay alguien que habla de los leprosos, es Lucas. Él narra la sanidad de 10 leprosos. Habla de un hombre muy pobre llamado Lázaro que era leproso. Habla de un Simón el leproso. Ningún evangelio trata tanto el tema de los leprosos como Lucas, que es médico. Cuando tú lees en la Biblia acerca de la lepra en el Antiguo Testamento, la lepra era una enfermedad muy relacionada con Dios está castigando a esta persona, con el juicio de Dios. Era una enfermedad muy relacionada con el pecado. En el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia de la lepra asociada con el pecado. La única referencia hay es que a los leprosos Jesús los sanaba. Y esto es extraordinario. Y este hombre lleno de lepra viene delante de Jesús, se postra delante del Señor y le ruega su sanidad. Y le dice, mira lo que le pide, porque esto es interesante. Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no puso en tela de juicio si Jesús podía o no podía. Él estaba seguro del poder de Dios. Lo que él le pregunta al Señor es, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si es tu deseo sanarme, por favor, sáname. Y es tan impresionante lo que Jesús hace, porque Jesús le dice a este hombre, quiero. Tú puedes preguntarte hoy, ¿será que el Señor quiere sacarme de esta enfermedad? Claro que sí. ¿Será que el Señor quiere sacarme de estos problemas económicos? Claro que sí. ¿Será que el Señor quiere restaurar mi hogar? Claro que sí. ¿Será que el Señor quiere traer a mi vida, a mis hijos, paz en sus corazones? Claro que sí. Y Jesús le dice a este hombre, quiero. Y mira lo que hace inmediatamente el Señor. Extiende su mano, se acerca, lo toca y dice que al instante la lepra se fue de él y este hombre quedó totalmente sano. Siempre hay dos preguntas en las cuales uno siempre divaga. ¿Dios puede? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿Dios quiere? Ahora, me gusta tanto esto y yo quiero hacerte énfasis y dejarte ahí en tu corazón. Porque Jesús le dice a este hombre, yo quiero, claro que quiero sanarte. Y déjame decirte, el Señor sí quiere tu sanidad. El Señor sí quiere levantarte. Sí quiere ayudarte. Sí quiere sacarte de esa crisis, de ese pozo, de esa desesperación, de esa angustia. Él sí quiere. Ahora, mira que Jesús le hubiera podido decir a este hombre varias cosas. Porque él le pregunta, Señor, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Jesús le hubiera podido decir, no quiero. Jesús le hubiera podido decir, tenga paciencia. Jesús le hubiera podido decir, esto es una prueba para usted. No es el tiempo para que usted se sane. Jesús le hubiera podido decir, todavía no has aprendido la lección. Jesús le hubiera podido decir, mi voluntad es que sigas enfermo.
Le hubiera podido decir tantas cosas. Jesús le hubiera podido decir: la voluntad de mi Padre es que sigas leproso. Jesús le hubiera podido decir: si cumples estos requisitos, vas a ser sanado. Pero Jesús no le dice nada de eso. El leproso le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: yo quiero. Sé limpio. Se acerca, lo toca y la lepra se va. ¿Y sabes por qué este hombre pregunta esto? Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Porque a veces uno está pensando: ¿será que Dios quiere que me vaya bien? ¿Será que Dios quiere que yo me sane? Y como que empezamos a pensar tantas cosas acerca de la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, que Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor para ti. Permíteme decírtelo hoy. Ese trabajo Dios lo tiene preparado para ti. Ese ascenso Dios lo tiene preparado para ti. Esa persona que has estado pidiendo, Dios la tiene preparada para ti. Esa sanidad Dios la tiene ya lista para ti, porque Él sí quiere. Él sí lo quiere hacer. Quizás este hombre estaba pensando: quizá el Señor no quiere, quizá el Señor no me oye, quizás el Señor está en otras cosas. Ahora, quiero que saltemos a la segunda pregunta que nosotros siempre nos estamos haciendo. Porque uno siempre se pregunta: ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios puede? ¿Recuerdas? El leproso no pone en tela de juicio si Jesús puede o no puede. Un padre de familia se acerca desesperado donde Jesús y le dice: Señor, su hijo tiene un problema espiritual, está convulsionando, está enfermo. Y él le dice: Señor, si tú quieres, por favor, si tú puedes hacer algo por nosotros, ayúdanos, por favor, para que nuestro hijo sea libre. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y a veces nosotros estamos pensando como que nuestro problema le quedó grande a Dios. Olvídate de eso. Tu problema no le ha quedado grande a Dios, ni tu enfermedad, ni tu dificultad, ni tu crisis, ni tu angustia. Este tal COVID-19 no es más grande que el poder de Dios. Dios es más grande. En una ocasión Moisés le pasó algo que a nosotros nos puede pasar y seguramente nos ha pasado. Él puso en tela de juicio el poder de Dios, porque el Señor le había dicho que iba a traer provisión y que iban a comer carne. Y Moisés dice: no, pero Señor, ¿cómo se te ocurre a ti decir que vamos a comer carne? O sea, ¿será que tenemos que matar y degollar todos los animales y sacar todos los peces del mar? Y se puso exagerado Moisés. Y el Señor le dice: Moisés, ¿con quién crees que estás tratando? Ahora verás si se cumple o no se cumple mi palabra. Y el gran Moisés, ese gran hombre de Dios, ese hombre que había visto todas las señales, ese hombre que Dios había usado para hacer tremendos milagros, ahora pone en tela de juicio el poder de Dios. Y dice que Dios usó un viento oriental y trajo codornices que estaban en el mar. Y dice que quedaron esparcidas a cierta distancia del campamento y todos, dice que todos pudieron comer. ¿Y cómo quedó Moisés ahora? El hombre que había puesto en tela de juicio el poder de Dios. En alguna ocasión Abraham y Sara estaban un poquito desconfiados de si el Señor podía darles un hijo o no podía darles un hijo. Y ellos estaban como dudando. Y el Señor le hace una pregunta a Abraham y Sara: Abraham, Sara, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Dios se le reveló a Abraham como El Shaddai. Y guarda esta palabra, porque El Shaddai es el Dios todopoderoso. No es el Dios poderoso. Oye bien, es el Dios todopoderoso.
El Dios tuyo es el Dios del universo, es el Dios creador, es el Dios que sopló aliento de vida en ti, es el Dios que te va a ayudar, es el Dios que te va a sanar, es el Dios que te va a levantar, es el Dios que va a terminar con esta crisis, es el Dios que está en control de todas las cosas. Ese es el Dios tuyo. Ese es el Dios nuestro. En una ocasión, la Virgen María preguntó, cuando el ángel le está diciendo que ella va a quedar embarazada, que va a tener al Salvador del mundo, y María hace una pregunta muy normal: ¿Cómo voy a quedar embarazada? Yo no conozco a un hombre, yo no me he acostado con hombre alguno. Tengo a mi prometido que es José, pero yo no me he acostado con él. ¿Cómo va a ser esto? Y Lucas 1:37, el ángel le responde: María, nada hay imposible para Dios, y hoy tú tienes que recordarlo, porque nada hay imposible para Dios. Y si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y esa es una pregunta que muchas veces divaga en nuestro corazón. ¿Será que Dios puede hacer el milagro? ¿Será que Dios puede? Y recuerda con quién estás tratando. Tú estás tratando con el Dios todopoderoso. Aunque hoy parezca imposible, va a suceder. Era imposible que Abraham y Sara tuvieran un bebé, pero lo tuvieron. Era imposible que David derrotara a Goliat, pero lo derrotó. Era imposible que los muros de Jericó cayeran, pero cayeron. Era imposible que una mujer llamada Ana tuviera bebés, pero llegó a tener 6. Era imposible que Pedro fuera sacado de la cárcel porque estaba custodiado y Herodes lo iba a matar, pero milagrosamente Dios envió un ángel, lo sacó de la cárcel, nadie se dio cuenta. Fue un milagro extraordinario. Era imposible que de 5 panes y 2 peces pequeñitos comieran 13,000 personas, pero ¿sabes qué? Sucedió. Yo vine hoy para presentarte, para decirte que el Dios tuyo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios del universo, es el Dios creador, es el Dios que todo lo puede, y ese Dios está al lado tuyo. Ese Dios te dice hoy: lo voy a hacer, aunque parezca imposible, aunque suene imposible, aunque te digan que no se puede, el Señor lo va a hacer, y puedes gritar amén allí donde estás. Lo imposible sucederá. Ese es el Dios nuestro. Él es el Shaddai. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que abrió el Mar Rojo. Saben, estos días, empezando el año, ha sido tan impresionante lo que hemos recibido. Porque yo puedo entender que es como Dios preparándonos. Dios nos preparó para este tiempo. Y escuchamos de milagros tan impresionantes. O sea, el Dios todopoderoso obrando milagros. Un embarazo que no podía ser, sucedió. Una sanidad que no podía ser, llegó. Un ascenso que no podía llegar, llegó. Una provisión que era imposible que llegara, llegó. El Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles. Y yo no sé cómo se llama tu imposible hoy. No sé cómo se llama esa petición imposible que tú tienes, pero si la pones delante del Señor, si tú crees de todo corazón, déjame decirte que Dios se va a glorificar. Tu petición imposible de hoy será tu milagro mañana. Será la historia que vas a contar mañana, porque ese es el Dios nuestro, ese es el Dios que tenemos, ese es el Shaddai, ese es el Dios todopoderoso. Puedes decir hoy: pero Pastor Arlés, esto es imposible. Que eso que tú estás diciendo que es imposible, yo creo y declaro que va a suceder en el nombre que es sobre todo nombre. Recuerdas que para el que cree, todo le es posible. Por eso aviva tu fe. Por eso alimenta y fortalece tu confianza en Dios. Por eso levanta la esperanza. Que tu ánimo esté arriba, que tú puedas estar hablando en fe. ¿Sabes? Tenemos que hablar bien con nuestra boca, con nuestra lengua.
declarar cosas grandes. Creemos que de esta el Señor nos va a sacar, que volveremos más fuertes, que Dios se va a glorificar de manera extraordinaria. Déjame decirte, Dios puede sacarnos de los pozos más profundos. Dios puede sacarte de los problemas más graves y más grandes. Dios lo puede hacer porque tu Dios es el Shaddai, es el Dios del universo, es el Dios todopoderoso. Y me encontré con una historia que tenía en mis notas. La historia de un chico que tenía 19, que estaba muy joven. Tuvo 19 años de carrera exitosa, pero estaba muy jovencito. Y él se presentó porque quería jugar basquetbol. ¿Sabes? Su entrenador que lo vio inmediatamente lo desechó. Le dijo: eres demasiado grande, eres muy lento, eres muy torpe en tus movimientos. Tú no sirves para nada, sirves para cualquier otra cosa, menos para jugar al basquetbol. Y ese chico se llamaba Shaquille O'Neal. Y tuvo 19 años exitosos de carrera en la NBA. Pero los expertos le habían dicho que no. ¿Sabes? Los expertos se equivocan, Dios no. Y estos días ha aparecido tanto experto y tanta cadena allí por las redes sociales y tanta gente hablando y tanta gente haciendo ruido y tanta gente diciendo una cosa y la otra. Y sabes, todos los expertos se pueden equivocar, pero hay uno que no se equivoca y ese uno es alguien, y ese alguien es Dios, es tu Padre. ¿Sabes qué habían dicho los expertos? Isaac llegó a la tierra de Gerar. Era tiempo de crisis, era tiempo de hambre y de sequía. Y le dijeron a Isaac: en esta tierra no se puede sembrar, no se puede cosechar. Pero tú sabes, Isaac, el papá de Isaac, Abraham, el padre de la fe, Isaac algo tenía de fe, algo le creía a Dios, y dice que llegó a la tierra de Gerar y dice que sembró ese año en aquella tierra. Y ese año Dios lo prosperó y Dios lo bendijo. Yo creo y declaro que este año Dios te va a bendecir, que este año Dios te va a prosperar. Yo creo que este año, en este tiempo, vas a tener cosecha, vendrá cosecha. ¿De dónde, pastor? Es que el milagro será grande, el milagro será extraordinario, el milagro será no ordinario, sino extraordinario, no común, sino fuera de lo común. Y ese año dice que Dios bendijo a Isaac donde los expertos habían dicho que no se podía. Y a ti te pasa lo mismo que a mí. Muchas veces el enemigo viene para susurrarnos. Yo puedo recordar muchas etapas de mi vida donde el enemigo viene a susurrar, viene a hablar, a decirte en las noches: no se puede, no se va a lograr, es imposible, no ocurrirá. Entonces va a ser el momento, no para que tú te quedes callado, va a ser el momento para que tú hables la palabra de Dios y puedas declarar y puedas decir: mi Dios es más grande, el Dios que yo tengo es el Shaddai, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios es el Dios que todo lo puede, es el Dios del universo, es el Dios todopoderoso, y Él se va a glorificar. Recuerda las dos preguntas. Dios, ¿tú puedes? Pero vamos otra vez a la primera. ¿Dios quiere? Y escúcheme en esto, por favor. Muchas veces en nuestro caminar en la vida, uno recoge muchas cosas en el camino. Muchas cosas. Muchas cosas que nunca debimos recoger. Enseñanzas, comportamientos, actitudes, filosofías de vida. Desde muy niños, de familiares, de la familia, de amigos, de la escuela, del colegio, de la universidad, de mi círculo social, del trabajo, de alguien con el cual compartí. Y uno termina llenando su corazón de la primera gente que me enseñó la Biblia, ¿no? De maestros bíblicos, no gente de mala intención, pero nos enseñaron cosas.
que no reflejan el corazón de Dios. ¿Por qué te digo esto? Y quiero que vayas conmigo, porque sé a dónde quiero llevarte. Yo he contado esto en otras ocasiones. Mi abuela, la mamá de mi papá, mi mamá estaba muy enferma en el hospital y mi abuela paterna, ella estaba encargada de cuidarnos y no era fácil porque estábamos tan necios y mi abuela sufría tanto conmigo y ella, pobrecita, ella, bueno, nos preparaba comida, nos disciplinaba, no, bueno, a encerrar a unos niñitos de aquella época. Recuerdo tanto y a veces ella estaba llamándonos la atención y estaba tan desesperada por el comportamiento nuestro. Y en una ocasión ella salió a perseguirme porque había hecho algo malo yo y yo tropecé y caí. Y viene mi abuela y me dice, mi Dios no castiga ni con rejos ni con palos, sino con su propia mano. ¿Sabes qué estaba diciéndome la abuela? Que la mano de Dios me había reventado, me había castigado. ¿Y sabes qué es eso? Es teología. O sea, ella me estaba enseñando al Dios castigador. El que te reventó fue Dios. El que te tiró al suelo fue Dios. Mi Dios no castiga. Y eso suena bonito, pero eso no es cierto. Y te repito, muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado que esa enfermedad que tú tienes es una prueba de Dios? Yo te pregunto, ¿tú enfermarías a un hijo con una enfermedad terminal, con una enfermedad de muerte para enseñarle algo? ¿Tú tirarías a un hijo a un pozo profundo para que aprendiera una lección? Pues, ¿qué te parece que nosotros enseñamos, que Dios nos enseña lecciones a través de enfermedades? El que terminó con la vida de su familia fue Dios. El que te echó del trabajo fue Dios. ¿Y sabes qué es eso? Esto es muy sutil, pero es muy peligroso, porque es un Dios malo. El Dios que me echó del trabajo, que me quitó mi hogar, que me envió la enfermedad. ¿O acaso no está diciendo la gente, ¿dónde está Dios en este momento? Si Dios es tan bueno, ¿por qué envía esta enfermedad? Entonces, ¿ves el concepto de la gente? ¿Ves lo que la gente está pensando? Y yo te decía, hay cosas que hemos ido recogiendo en el camino nosotros. Y esto es muy peligroso, esto es muy delicado. Porque a veces estamos pensando, ¿será que Dios quiere sanarme? Y por eso me gusta tanto y quiero que estés conmigo en esta palabra. Porque Jesús le hubiera podido decir al leproso cualquier otra cosa. Porque Él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo te pregunto, ¿será que Dios quiere que tú tengas éxito? Pues no sé, pastor. Tú me preguntas a mí, pastor, ¿tú quieres ver a tus hijos? Yo tengo 3 hijos, Jonatán, Jordán y Joshua. Saludos para ellos. Si yo como papá quiero ver a mis hijos triunfando, por favor no me preguntes eso. ¿Cómo los quiero ver? ¿Sanos o enfermos? No me preguntes eso, por favor. ¿Cómo los quiero ver? ¿Prósperos o arruinados? ¿Por qué hacemos esa dicotomía, esa separación entre lo que es un papá terrenal y lo que es nuestro Padre Celestial? Mira lo que Jesús dijo. Porque Jesús siempre mostró a Dios como papá, como padre, como ese papá bueno, como ese padre bueno. Porque a veces nosotros tenemos una mentalidad del Antiguo Testamento. O sea, queremos que el fuego consuma a la gente. ¿Recuerdas que en una ocasión los discípulos estaban predicando en un lugar y dice que los samaritanos no lo recibieron y los discípulos vienen donde Jesús, le dicen, Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que caiga fuego del cielo? Y ellos estaban citando el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, ustedes no entienden, misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces tenemos una mentalidad del Antiguo Testamento y esto es muy peligroso. Y tenemos al Dios castigador en nuestra mente. Y entonces aprovechamos cualquier situación para mostrar a ese Dios
Yo creo que hay que volver nuestros ojos a Dios. Creo que sí. Claro que sí. Toda la humanidad. Que tenemos que humillarnos, claro que sí. Que tenemos que pedirle perdón al Señor, claro que sí. Que tenemos que apartarnos de cualquier mal camino, claro que sí. Es lo que la palabra nos enseña. Pero Jesús siempre enseñó ese papá amoroso. Yo no sé qué tipo de papá tuviste o tienes. Porque a veces, y esto es un poquito ya muy psicológico, esa imagen y esa relación que uno tuvo con ese papá terrenal tergiversa un poquito y empaña un poquito esa imagen en mi relación con mi papá celestial. Mira lo que Jesús dijo. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y Jesús dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su papá que está en el cielo no dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ves cómo Jesús muestra a ese papá celestial? Siempre el Padre decía, la relación de Jesús con su papá era mi Padre. De las pocas veces que lo llama Dios es en la cruz. Cuando Jesús está llevando el pecado de la humanidad y Dios le da la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Pero nunca más Jesús, tú encuentras a Jesús llamando a Dios, no, siempre es mi Padre. Y la forma en que el Padre se refería al Hijo era, este es mi Hijo amado. Él es el que alegra mi alma, el que trae contentamiento a mi corazón. ¿Ves la relación tan estrecha? Y por eso Jesús le dice al leproso, quiero, claro que quiero. ¿Tú crees que Dios quiere verte enfermo? ¿O que Dios quiere ver a la humanidad enferma? Sé que Dios puede usar una crisis para que volvamos a Él. Claro que sí. Y esta crisis mundial tiene que llevar a la humanidad a volver sus ojos al Creador, a volver sus ojos al Dios del cielo, a ese Padre de amor. Y tal vez hoy tengas que limpiar tu corazón de tantas cosas que te han llenado, de tantas cosas que hemos recogido en el camino, que hemos ido levantando y recogiendo. Te decía, filosofías de vida, conceptos, tantas cosas que hemos recogido en el camino que no sirven. Él es tu Padre celestial. Por eso esta palabra la llamamos Dios quiere y puede. Sí quiere bendecirte. O sea, saca de tu mente ese Dios que está en el trono allá pensando en enfermarte, pensando en dañarte. O sea, ese es el Dios que tú has aprendido. Ese es el Dios de la Biblia. O sea, ese Dios que está enojado contigo. Tú sabes que hay personas que piensan que Dios sigue enojado con ellos por el pecado o por su pasado. Dios no está enojado contigo. Él está esperándote con los brazos abiertos, diciéndote bienvenido a casa. ¿Acaso no fue el buen pastor, ese que se fue, dejó 99 acá y se fue a buscar la oveja que se había perdido y ahora viene con ella y se regocija? ¿Acaso no es ese papá que está esperando a que el hijo pródigo regrese a casa? Extraordinario. Bueno, saben, este tema, esto me emociona tanto porque he querido es como enseñarles hoy. Y quiero que tú le des una relación, un giro a tu relación con Dios, con ese papá. Esos días yo hablaba de un término extraordinario en la Biblia, en el Nuevo Testamento. De los poquitos términos, tal vez el único en arameo. Y es la palabra Abba. Y Abba significa, es el término más cariñoso hacia un padre. Y Abba traduce papi, papito. Qué impresionante, ¿no?
Porque uno a veces piensa si alguien está diciendo, orando como papito o papi, qué falta de respeto con Dios. Y bueno, porque nos hemos aprendido a relacionarnos con Dios de una manera religiosa, como que, oh Padre. Claro, Él es Dios santo, 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 pero es tu papi, es tu papá. Y a mí me gusta como me dicen mis hijos. O sea, mis hijos no me dicen pastor, presidente de la comunidad cristiana de paz, Arles Vanegas Muñoz. No, simplemente mis hijos me dicen, papi, ¿sabes qué? Necesito esto. Papi, envíame. Papi, dame. Papi, ayúdame. Papi, se metió un animal. Papi, ¿te das cuenta? Tal vez hoy es el día para que tú le des un giro a tu relación con Dios. Porque Él es tu papá. Quiere revelarse a tu vida como ese papá, como ese papito, ese que está cercano a ti. Y hoy el Señor te dice a ti, yo quiero y puedo. Yo puedo porque soy el Todopoderoso, pero quiero porque soy tu Padre. Emocionante esta palabra y yo espero que ustedes hayan aprendido un poquito hoy en este domingo. Pero vamos a orar. Si has estado viendo esta reunión y dices, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, en mi vida. Si ese es tu deseo, pedirle perdón al Señor por tus pecados y recibirlo hoy por primera vez en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, haz conmigo esta oración. Dile, Padre Celestial, te doy gracias por darme el privilegio y la bendición de escuchar tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy lo acepto y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Amén y amén. Quiero felicitarte si has hecho esta oración conmigo, invitarte para que, sigas conectado con nosotros, nos llames, nos escribas, nos hagas saber esto y si te podemos ayudar en algo, con el mayor de los gustos, asiste a una iglesia donde se enseñe la gracia de Dios, donde se hable de ese Dios de amor, de ese papá lleno de gracia y de bondad, de ese papá Dios que perdona los pecados, que da vida nueva, que nos levanta, que nos bendice, que nos ayuda, que no nos condena, sino que nos sana, nos provee. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro papá, nuestro Padre. Y quiero orar esta última oración pidiéndole al Señor que levante tu vida. Sé que algunos están esperando un momento de sanidad. Vamos a pedir al Señor que traiga sanidad a tu cuerpo, que traiga paz, que traiga esa provisión. No te angusties, no te desesperes, porque Papá Dios está allí contigo y Él va a hacer algo extraordinario. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, de la angustia, Él se va a glorificar porque Dios quiere y puede. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres nuestro papá, porque eres nuestro papito, porque podemos acercarnos a ti con ese respeto, pero con esa confianza al saber que nos amas, que tienes misericordia de nosotros y que nos ves a través de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Hoy yo quiero poner la vida de los enfermos en tus manos y quiero pedirte, Señor, que extiendas tu mano poderosa trayendo sanidad. Trae provisión, trae paz, trae tu bendición a cada hogar, a cada familia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar con ustedes. Esta palabra tan rica, tan especial. Espero que hayan aprendido un poquito, que estén edificados allí en la fe, que podamos crecer espiritualmente. Les felicito por su fidelidad, por estar allí quietecitos, recibiendo la palabra, siendo bendecidos por el Señor, porque sabemos que en medio de todas estas crisis, Dios se está glorificando, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Si no puedo despedirme sin antes bendecir tu vida, declarando la palabra de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz,
que te guarde de todo mal, de todo peligro, de todo virus, de toda enfermedad, y que el favor, la gracia y la bendición del Señor estén contigo todos los días de tu vida. Amén, amén. Dios les bendiga, les amo. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo gigante para todos, mil bendiciones.